Hola, mi nombre es Jackson David Fontecha Solorzano, del grupo 9007-435 de Cultura Política. A continuación les voy a hablar acerca del sector social escogido y la respuesta a las interrogantes propuestas. Entonces, pues el sector social escogido fue el sector campesino, y la delimitación de tiempo para la problemática fue entre los años 60 y 70, ya que allí nace la primera reforma agraria, que es el tema central, y más adelante les contaré los demás temas. Y fue una delimitación de tiempo en donde nacieron muchas problemáticas en el campo colombiano. La primera pregunta nos dice por qué considera que la temática escogida es pertinente. Pues considero que es pertinente el sector campesino y la delimitación de tiempo entre los años 60 y 70, ya que nace la primera reforma agraria en 1961, siendo una de las potenciales, la que más genera problemáticas en el campo colombiano, ya que a partir de esta reforma se empiezan a gestar los grupos armados y mucho inconformismo entre la población de los sitios rurales de Colombia. Ya que están inconformes con esta reforma, y ya empiezan a nacer muchos inconvenientes en cuanto a la tenencia de territorios y digamos el trabajo en el agro. Segunda pregunta dice, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Entonces, la temática investigada, pues el campesinado, se la relaciono con la participación política, ya que entre los años 1960 y 1970 nace el primer sindicato campesino, la cual es el ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la cual es donde los campesinos tienen una participación política dentro de la democracia. Dice por qué el periodo, tercera pregunta, dice por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Este tiempo delimitado entre los años 60 y 70 permiten una mayor comprensión, porque en estos años, pues como anteriormente lo dije, nace la primera reforma agraria, que es la detonante de las grandes problemáticas, ya que mucha gente se siente inconforme, como lo dije anteriormente, valga la redundancia, con la tenencia de tierras y con el trabajo en el agro. Además de esto nacen las primeras guerrillas, se fundan las primeras guerrillas a base de la violencia que se vive en estos tiempos, como lo son el ASFARC y el ELN, y también los primeros sindicatos campesinos para darle voz y voto al campesinado. Entonces, por esto, este periodo de tiempo da una mayor comprensión a la problemática vivida en el campo debido a estas causantes. Dice, cuarta pregunta, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Pues el espacio geográfico en general es Colombia, ya que la problemática surge alrededor en todo Colombia, ya que se gestan conflictos armados en la mayor parte de Colombia, gracias a las reformas agrarias planteadas, que genera inconformismo en la gente que está en este sector. Quinta pregunta dice, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico, pues es la reforma agraria, como lo hemos dicho, y la formación de las guerrillas. Las FARC, fundada por dos grupos de campesinos desplazados de los pueblos de Marca Italia y Río Chiquito, y el ELN, fundado por estudiantes que viajan a Cuba y traen sus ideales comunistas para fundar la guerrilla que se conoce como el ELN. Estas guerrillas se fundan en inconformismo a la reforma agraria, que digamos no planteaba bien la tenencia de tierras, entonces generaba estas problemáticas y generó que la gente se alzara en armas y hubieran muchos inconvenientes, muchos desplazamientos forzados y mucha violencia.
Sexta pregunta dice, ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes en el sector social investigado? Pues la población afectada son en general adultos, niños, adultos mayores, jóvenes, ya que sufrieron mucha violencia y, pues como anteriormente, desplazamientos forzados. Los actores relevantes, el Estado colombiano, las mafias y los grupos armados al margen de la ley. Eh, Séptima pregunta dice, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector el cual está documentando? Entonces, pues los hechos históricos que influyeron, pues, como anteriormente otra vez vuelvo a decirlo, fue la reforma agraria, que fue la gran influyente, la creación de las nuevas guerrillas, la aparición de guerrillas, y la aparición de sindicatos campesinos para darle voz a este pueblo, para darle voz y voto al campesinado. Octava pregunta dice, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Pues el contexto actual de la temática pues sigue siendo el mismo, ya que Colombia es uno de los países, el quinto país más desigual de Latinoamérica, gracias a todos estos conflictos armados y toda esta violencia que hemos vivido a lo largo de casi un siglo. Desde los años 30 hacia acá, se podría decir que desde la Guerra de los Mil Días, actualmente, digamos, Colombia sufrió cuatro reformas agrarias, casi cinco reformas agrarias, de la cual las cinco ninguna ha podido solucionar ninguna problemática de la tenencia de tierras ni el trabajo en el agro, ni se le ha dado la importancia del campesino como realmente lo merece, siendo un sector tan importante para la economía del país, ya que es un sector que su Producto Interno Bruto, su PIB, incrementa rápidamente, pero no se le da importancia ni relevancia al campo colombiano. Está prácticamente olvidado actualmente. Novena pregunta dice, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Pues tiene una relación, la temática investigada, ya que en este tiempo delimitado se empiezan a generar los primeros sindicatos campesinos, quienes son los que empiezan a impartir una cultura política hacia diferentes territorios y municipios distantes donde están aislados de comunicaciones y etcétera, llevándoles, digamos, a ellos la importancia de la participación que ellos tienen digamos, ejercer en la política para que sean escuchados y no sean olvidados por el Estado colombiano. Pues actualmente también como lo tenemos son los líderes sociales quienes imparten esta cultura política en digamos, en los diferentes sectores rurales de Colombia. Última pregunta dice, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues el sector social seleccionado, que es el campesinado, aporta a la democracia actualmente por medio de los sindicatos campesinos que existen, como el sindicato más antiguo, que es el ANUC, como anteriormente lo dije, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que es uno de los más antiguos, y otras instituciones que están fundadas. Son alrededor de cinco instituciones que velan por los derechos de los campesinos, pero lastimosamente no dan voz ni voto, porque digamos se enfocan más en los grandes latifundios, en las grandes extensiones de tierra que son muy poco productivas, o en las grandes industrias o en los inmensos productores que poco o nada aportan al crecimiento o al desarrollo de ciertas regiones del país. Entonces, pues el sector social campesino aporta a la democracia por medio de sus sindicatos campesinos y actualmente por medio de muchos líderes sociales. Pero, digamos, se ha visto afectado, los sindicatos en los años 60 y 70 se vieron afectados por la muerte y muchos de estos desertaban ya que sufrían amenazas, como actualmente muchos de los líderes sociales sufren amenazas o digamos, los hacen dar de baja para que no tengan voz ni voto, digamos, de tratar de cambiar las cosas en el campo colombiano ni la violencia que se está viviendo. Entonces, esa es la manera de aportar a la democracia en el sector social seleccionado campesinado. Muchas gracias, eso es todo.